Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, libro de Mateo capítulo 25, estudio bíblico verso por verso. Estamos estudiando la palabra del Señor y vamos a empezar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aleluya. Primeramente el Señor continúa aquí. Desde el versículo 24 le está hablando del fin de su venida. Le está diciendo a los discípulos lo que había de acontecer. Una de las bendiciones de la palabra de Dios y de lo que es la religión cristiana en Cristo, de seguir al Señor, es que Él es Dios y por lo tanto Él sabe el futuro. Muchas personas van a los brujos, los hechiceros, se leen las cartas, porque a todo el mundo le interesa qué va a suceder, qué va a pasar 10 años después. Todos queremos y nos gustan que nos profeticen, nos gustan que los profetas vengan y nos profeticen porque queremos saber qué piensa Dios, qué va a suceder, queremos estar listos para lo que ha de acontecer. Y el Señor aquí del 24 está hablando de señales y cosas que habían de suceder. Y Él entonces ahora hace una comparación de acuerdo a su venida. El Señor nunca nos dijo el día ni la hora de su venida, pero nos dio señales de la temporada de las cosas que iban a suceder. Entonces, Él compara, como el Señor siempre hablaba en parábolas, en alegorías, en historias, para ponernos ejemplos de las cosas espirituales. Y nos está hablando de el reino. Muchas veces, y cuando yo digo, por ejemplo, ahorita dije religión, lo digo porque realmente el cristianismo no es una religión, pero para que la gente entienda, es donde cabe nuestra práctica de seguir a Cristo, nuestro discipulado de ser hijo de Dios, cabe en ese renglón. Entonces, pero el Señor siempre habló de un reino. El Señor nunca dijo, yo vine a traer una religión. El Señor habló de un reino real. Amén. Un reino espiritual, un reino que no se ve ahora, no es manifiesto físicamente, pero cuando Él venga se va a manifestar físicamente. Entonces Él hace una comparación de cómo el reino de los cielos iba a manifestarse y da este ejemplo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, parecido, tiene una similitud a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En ese tiempo, y el Señor está hablándole a judíos. Acuérdense que el Señor le está hablando al pueblo de Israel. Y Él está hablando conforme a la cultura de Israel. En ese tiempo el esposo, cuando se comprometía con la esposa, se comprometía con ella, pero todavía no consumaban el matrimonio, sino que él se iba por un tiempo a preparar una casa, a preparar un lugar para entonces venir a buscarla y mudarla en esa casa y crear un hogar y consumar el matrimonio. Entonces, el Señor está hablando de 10 vírgenes, 10 mujeres, 10 doncellas que nunca han conocido marido, que tienen que mantenerse limpias. Estas mujeres representan la iglesia. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. El Señor se fue por un tiempo y que Él dijo en Juan 14 que Él se iba a preparar lugar para nosotros. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, muchas moradas. Y Él se fue por un tiempo, pero Él va a regresar. Entonces, estas vírgenes están esperando al esposo que regrese para tomarla como mujer y consumar el matrimonio y vivir juntos para siempre. Por eso es que la relación de nosotros con el Señor siempre véala como una relación matrimonial. Él vino, hizo un pacto con nosotros, nos dio promesa, nos dio el Espíritu Santo como anillo, como las arras del Espíritu. Y luego entonces Él va a regresar. Entonces Él dice que la iglesia es comparado así con estas 10 vírgenes. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiere decir el Señor que la mitad de la iglesia, unos son prudentes,
otro insensato. Por eso usted se va a encontrar en el Evangelio muchas personas que están metidas con el Señor, dedicadas con Dios, y otros que no. Un día van a la iglesia, un día no, un día sí, a veces ofrendan, a veces no, a veces trabajan, a veces no. O sea, son inconstantes, son, como la Biblia les llama, insensatos, imprudentes. Pero habían 5 y 5. ¿Yes? Versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense que el Señor da la impresión de que el Señor viene de noche, un momento oscuro, donde para que el Señor, el novio, las vea, ellas tienen que estar esperándolo con una luz, con una lámpara. El Señor nos dijo a nosotros que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Esa lámpara, esa luz, el aceite, representa la presencia de Dios, representa el Espíritu Santo. Siempre en las Escrituras que se habla de aceite, de ungir, la unción, como se le llama en el Evangelio, se está hablando de la presencia, del poder, de la unción, específicamente de la persona del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es un aceite, no es que Él es una paloma, no es que es una unción simplemente, sino que Él es una persona, y la Biblia da estos símbolos para manifestar su gloria y su poder. Entonces, el Señor está hablando de que habían 5 que habían llevado sus lámparas y las tenían llenas de aceite, pero otras 5 no, las tenían allí, pero no se habían preparado. Y por eso el Señor está hablando de la prudencia. En este tiempo hay gente que están viviendo en la iglesia como si el Señor no viniera. No se están guardando santos. Y mira que el Señor dice: son vírgenes. Eso representa pureza. Que para esperar al Señor y para usted poder entrar a las bodas con Él, usted tiene que vivir una vida santa. Usted tiene que vivir una vida en obediencia. El Señor siempre culpaba a Israel cuando ellos idolatraban o se iban a adorar a los falsos dioses. Le decían que eran fornicación. Porque el Señor entiende que Israel como pueblo, como nación, era su esposa. Había un contrato, había un pacto con ellos de que ellos tenían que guardarse santos para Dios. Pero cuando ellos se iban y adoraban a otros dioses, el Señor lo veía como si estuvieran teniendo relaciones con otro hombre. Entonces, por eso Él compara a la iglesia como si fuera una virgen. Estamos llamados a guardarnos, a no contaminarnos con el mundo, a no ser amigos del mundo, a no adorar a otros dioses, a no ser nosotros mismos nuestro propio Dios. Porque el pecado, uno de los pecados más grandes que tiene la humanidad hoy, es que es su propio Dios. Cuando tú haces lo que tú quieres, cuando tú vives como tú quieres, cuando tú te vistes como tú quieres, cuando tú hablas como tú quieres, tú eres tu propio Dios, tú te dictas qué hacer. Pero nosotros que vivimos para el Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro dueño, nosotros vivimos como Él quiere, hablamos como Él quiere, vestimos como Él quiere. Por eso somos diferentes. El Señor eso se lo especificó a Israel, que ellos tenían que ser santos porque Dios era santo. Tenían que ser un pueblo diferente al mundo. Entonces el Señor nos compara a nosotros, la iglesia, así: vírgenes, limpios, puros, sin mancharnos. Dice en el versículo 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y a las insensatas dijeron, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Recuérdense que el Señor está hablando en parábola. ¿Qué quiere decir esto? Se escuchó un clamor. Acuérdense que el Señor se fue. Y por 2000 años se ha estado diciendo: el Señor viene. El Señor viene. La iglesia ha estado proclamando y diciendo: el Señor viene. Pero ese mensaje, por un tiempo, había como... no se había predicado mucho. La iglesia tuvo un tiempo donde mayormente era la iglesia católica. Pero hace años, en 1500 por ahí, un hombre llamado Martín Lutero creó las 95 tesis. Empezó a despertar de la iglesia católica, de que no era la iglesia católica que tenía toda la autoridad. Y por ahí empezó a levantarse también luego, más adelante, lo que se llama hoy nosotros protestantes. No dicen protestantes. Y se crearon las iglesias evangélicas. Y entre estos últimos años es donde mayormente se ha vuelto a proclamar el mensaje: Cristo viene, por las señales que se están viendo. Entonces, ese clamor que dice: el Señor viene, la iglesia entonces despertó. Pero ¿qué sucede? Que habían 5 que estaban preparadas y habían otras que no. Y las que no estaban preparadas le dijeron a las que estaban preparadas: danos de vuestro aceite. ¿Y qué respondieron? No, vayan y compren. ¿Sabe qué quiere decir eso? La salvación es gratis. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero para tú mantenerte en los caminos del Señor, para tú mantenerte lleno de su presencia, hay un precio que pagar. El mismo Señor en Apocalipsis le dice a la iglesia: compra de mí aceite, compra ropa para que puedas estar vestida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un precio que pagar. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que orar. El que quiere estar lleno de la presencia, del gozo, el que quiere tener una comunión con Dios, tiene que estar en la presencia del Señor, orando, buscando a Dios. Hay mucha gente que hoy quiere que tú le pongas la mano y que ya sean llenos y la bendición, sin orar, sin buscar a Dios, sin ir a la iglesia. Es muy fácil yo venir y poner la mano, ¿verdad? Pero ¿y usted por qué no ora? ¿Por qué no ayuna? ¿Por qué no busca al Señor? El ayuno, la oración, eso es lo que te llena del poder de Dios. Entonces, estas insensatas así querían. No querían pagar el precio y lo que querían era pedírselo de otros, en vez de buscar ellos personalmente la presencia del Señor. Eso está hablando de comunión, de intimidad. Hay cristianos que están viviendo la vida cristiana, pero no tienen intimidad con el Señor. No tienen relación con el Señor. Van a la iglesia y solamente reciben palabra porque se predica, no porque ellos leen en su casa, no porque ellos buscan al Señor. Oran porque entonces un momento cuando llegan a la iglesia, pero entre la semana entera no oran. Eso es lo que es ser un cristiano, una virgen insensata, que quiere recibir del otro, pero no quiere buscar a Dios personalmente. Y acuérdense que en la vida cristiana el Señor nos llamó personalmente y como iglesia, pero personalmente a tener una comunión con Él. Eso es lo que es la cristiandad, tener una relación con Dios. Entonces, estas vírgenes insensatas estaban en esa forma. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Exactamente como dice la palabra, que cuando el Señor vino, o cuando el Señor mandó el diluvio en el tiempo de Noé, el mismo Señor cerró la puerta. En el momento cuando vino el diluvio, ellos creyeron entonces, pero ya era muy tarde. Y así le va a pasar a muchas personas, que cuando el Señor venga en su gloria, ya va a ser muy tarde y no van a poder entrar. Porque esto se trata de ahora, este es el tiempo de arrepentirse. Después de la muerte ya no hay arrepentimiento, ya lo que viene es el juicio, dice la palabra. Entonces, miren lo que le responde el Señor a las insensatas.
después que se cierra la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces el Señor está hablando, oiga bien, no el que se llama y se dice ser cristiano va a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la palabra que el Señor, por qué el Señor le dice que no puede entrar? No os conozco. Una persona que se conoce uno con otro quiere decir que hay una relación. Han pasado tiempo juntos para conocerse. Entonces eso es lo que le está diciendo. Esta es la parábola y el mensaje central de lo que el Señor está hablando. Esas 5 insensatas simplemente se llamaban vírgenes de boca. No quisieron pagar el precio. No querían tener esa relación con su novio. Asimismo el cristiano. Si usted no tiene una relación con Dios y usted simplemente se llama cristiano, no va a entrar. No hay entrada. Porque el Señor está llamando a personas que tengan una relación con Él. Por eso le dijo: no os conozco, no sé quiénes son ustedes. En otras palabras, nunca hemos hablado, nunca hemos tenido una relación. ¿Por qué? Porque al último momento, cuando entonces se escuchó el llamado de que Él venía, ahí ellas quisieron prepararse y era muy tarde. ¿Qué el Señor nos está diciendo? Que velemos. ¿En qué? ¿Qué es velar? Cuando nosotros hacemos vigilia, ¿qué hacemos? Orar. Cuando el Señor vigilaba, ¿qué hacía en la noche? Orar. ¿Y qué es orar? Tener una comunicación, una relación entre Dios y usted. Eso es lo que el Señor está enfatizando. Versículo 14 dice: porque el reino de los cielos, y ahora está dando otra parábola, y esta que vienen y todo esto que estamos hablando, es el Señor hablándole a la iglesia de que la iglesia tiene un trabajo que hacer. Que mientras Él no esté aquí, que Él se ha ido, ¿verdad? Nosotros tenemos una obra. Esa es otra cosa, que hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero se le olvida que el Señor nos dio mandamientos. Si usted se dice ser cristiano, hijo de Dios, usted tiene que obedecer los mandamientos. Y por eso el Señor dice aquí: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí en la parábola, el hombre que vino, el hombre es el Señor, el que se fue lejos. Los siervos son la iglesia, los hijos de Dios. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Fíjese que el Señor le da a 3 personas diferentes, 3 grupos diferentes en la iglesia. A uno le da 5, que es la cantidad mayor. Usted ve ministerios, personas que viajan el mundo entero y arrastran grandes masas. Podrían llamarse ese tipo de personas. A otro le dio 2. Y cuando hablamos de talento, no estamos hablando de talentos como cantar o como, ¿verdad? El Señor está hablando de una moneda, un dinero. El Señor le entregó dinero para que ellos negocien. Y esto se compara a predicar el evangelio, a hacer el trabajo de Dios. El mandamiento que Él nos dejó fue predicar el evangelio al mundo entero y hacer los discípulos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese fue el llamado principal. Entonces, y a otro le dio 1. Y dice: conforme a su capacidad. Para aquellos que dicen: yo no sé qué hacer en la iglesia, algo te dio el Señor. El Señor no dejó a ninguna persona de que sin talento, sin algo que pueda aportar o hacer en la iglesia. Todo cristiano está llamado a hacer algo. Pero hay gente que simplemente quiere ocupar una silla, escuchar un mensaje e irse a su casa.
y no quieren trabajar, no quieren hacer nada para el Señor, el Señor te va a reclamar. Porque si le decimos Señor, estamos hablando de que Él es nuestro dueño. Eso quiere decir la palabra Señor. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Eso fue lo que pasó con el Señor. Él le dejó instrucciones a los discípulos y se fue. Entonces nosotros somos los administradores de su reino aquí en la tierra, sus representantes, sus embajadores. Dice el versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Acuérdense también que la obra, el trabajo, la iglesia, sea cualquier nombramiento que una persona tenga, eso viene del cielo. El Señor es que da eso. Por eso ninguna persona puede decir, no, porque lo que yo hice, porque yo hice este milagro, porque yo echo fuera demonios, porque yo predico bien. No, el que da esos talentos, esos dones, es el Señor. Y dice aquí que el dinero era de su Señor. O sea que todo lo que nosotros tenemos es para producir frutos para Él, no para nuestra vanagloria. Y hay muchos cristianos que se pierden en eso. Muchos grandes hombres, la altivez, el creerse que son ellos, lo ha llevado a la ruina. Así que cuidado con eso, porque lo que Dios da, si usted tiene alguna capacidad, si usted tiene algún don, si usted tiene algo que usted hace para el Señor, si usted tiene un cargo en el Señor, úselo para la gloria de Él. Y siempre dele la gloria, porque Él no la comparte con nadie. Versículo 19. Después de mucho tiempo, y mire cómo dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y eso es lo que va a suceder cuando el Señor regrese. A cada uno de nosotros se nos va a pedir cuenta. A su cena. El Señor te va a pedir cuenta por lo que tú estás haciendo o no haciendo para Él aquí en la tierra. Cada uno de ustedes, el Señor le va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste? El tiempo que te di, ¿lo aprovechaste? Ganaste alma, le predicaste a alguien, fuiste de bendición a alguien, le diste al pobre, le diste al necesitado. ¿Qué hiciste? O simplemente fuiste a la iglesia, cantaste 3 coritos y te fuiste para tu casa. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y mira la respuesta del Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Buen siervo, le llama bueno y fiel. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que demos frutos y que le seamos fiel. 5 talentos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y todo esto va relacionado al libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice a las iglesias los galardones que le va a dar. Una piedrita con un nuevo nombre, sentarse en su trono, reinar con Él, hacerlo una columna, un sacerdote, un rey en su reino. Galardones. ¿Por qué? Porque si aquí con lo que Él nos ha dado pudimos dar fruto para Él, trabajamos, fuimos fieles, entonces la recompensa en el reino de Él, cuando Él regrese, es que vamos a reinar con Él. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y fíjese que el que recibió menos no se avergüenza o reclama: ¿por qué me diste menos? ¿Por qué no me diste a mí esto o aquello? Siéntase feliz que lo que el Señor le ha dado, se lo ha dado a usted. Muchas personas critican, hoy en el Evangelio hay muchas personas que quieren llegar a ciertos niveles y se sienten mal porque tal vez ven a ministros como Juan Carlos Harrigan, como Benny Hinn, que arrastran millones de personas. Y tal vez ellos tienen una iglesia con 40 personas. Pero la Biblia dice que el Señor te dio conforme a tu capacidad. El Señor te dio, ¿verdad? Y no te va a dar mucho más porque tal vez no lo va a poder sobrellevar. Simplemente siéntete feliz porque vas a recibir también el galardón, igual que el que hizo mucho. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué quiere decir la palabra negligente? Una persona que no hace nada, que es vago. Una persona que sabiendo que tiene que ir a trabajar a un cierto horario, no se va, o sabe que tiene que hacer una diligencia y no la hace. Siervo malo y negligente, que no te apuraste por hacer algo con ese talento que te di, que lo escondiste. Le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor, oiga bien, espera de cada uno de sus hijos que dé algún fruto. En la misma parábola que el Señor habla de un árbol. Nadie siembra un árbol, ¿verdad?, para simplemente sembrarlo. Si usted siembra un árbol de plátano, un árbol de mango, un árbol de cereza, de lo que sea, usted espera que ese árbol le dé un fruto porque usted trabajó en sembrar, en hacer el trabajo del sudor, de cuidar la tierra, de regarla. Y si no da fruto, tu trabajo fue en vano. El Señor asimismo plantó este planeta, plantó una humanidad en este mundo para recibir un fruto. Él esperaba un fruto, una ganancia de ese talento. Dice: lo hubieras puesto en los bancos para que viniendo yo reciba por lo menos una ganancia. El Señor no le estaba exigiendo mucho. El Señor, oiga la forma que Él piensa, por lo menos lo hubieras puesto en el banco. Yo le he dicho a ustedes que nosotros damos ofrendas y damos dinero a instituciones, a lugares que tal vez usted y yo no podemos ir, tal vez a China. El Señor tal vez no nos llamó, ¿verdad? No nos dio esa asignación de ir tal vez a un lugar lejano. Pero si yo conozco a fulano, que es un predicador cualquiera, ¿verdad?, que va a la China, que va a Europa, yo puedo con mi ofrenda apoyarlo. Y ese dinero que yo doy para que él pueda llegar allá y ayudar a otros. O si yo, por ejemplo, no puedo ir a África, pero sé que hay una institución cristiana que ayuda a esa gente pobre, yo puedo de mi esfuerzo, de mi dinero, dar para que esa institución entonces también produzca fruto. Y yo soy copartícipe. Eso es como quien dice a sí mismo, ponerlo en el banco y que produzca para que el Señor reciba la ganancia. Cuando yo ayudo a otra persona, así mismo también algo yo puedo hacer para el Señor. Pero
Pero el Señor le reclama a este hombre que se quedó sin hacer nada. Escondió lo que Dios le había dado. Así hay muchos cristianos que el Señor le va a decir: ¿qué hiciste? No, porque yo era inútil y yo no sabía predicar y yo no sé. El Señor algo te va a decir: tenías que hacer. Versículo 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, por eso el Señor lo apartó de él, por ser inútil. Oiga, por ser un siervo que no hacía nada para el Señor. El Señor dijo: no necesito gente así en mi reino. El Señor está buscando gente que aquí sean fieles, que trabajen para su reino. El corazón de Dios, ¿sabe qué es lo que dice y lo que quiere? Almas. El Señor lo que quiere es que usted sea bueno con Dios, o ame a Dios, y sea bueno con su prójimo. Hágale bien al ser humano. Con eso usted está haciendo un trabajo. Pero una persona inútil, dice el Señor, no, apartado de mí, no sirve para el reino. Versículo 31. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto el Señor lo sigue diciendo una y otra vez. El Señor nos está preparando. Yo vengo, me fui por un largo tiempo, por un buen tiempo, pero voy a regresar y me voy a sentar en mi trono. Y mira lo que dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones. Eso incluye, ¿verdad?, todas las naciones que conocemos, todo el mundo, Estados Unidos, África, Europa, Sudamérica, Norteamérica. Todas las naciones van a tener que ir a darle cuenta a él. Y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oiga bien, el Señor preparó un plan desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para reinar con su creación. Pero el hombre se desvió, se rebeló, y por lo tanto muchos de estos no van a reinar con él. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. El reino que Satanás quería tomar por fuerza, el Señor nos lo ha dado a nosotros. Eso es lo que Él nos promete: un reino. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Hay dos cosas aquí que hay que tener en consideración. Siempre la palabra de Dios hay que interpretarla de acuerdo al texto, al contexto, de una forma literal, de una forma también alegórica o simbólica. Y aquí podemos ver que el Señor dice a mis hermanos más pequeños. La iglesia se empezó a llamar hermanos después que fue establecida, el Señor se fue, el Espíritu Santo vino. Pero el Señor le llama hermanos específicamente al pueblo de Israel. Él nació en Israel. Y Él no está hablando de su hermano de sangre. Está hablando a todas las naciones. ¿Cómo han tratado a sus hermanos? Esto también aplica para cómo nosotros tratamos al prójimo. Es igual cómo tratamos al prójimo. Pero hay algo que considerar. Fíjese bien, y hay personas que han hecho este tipo de videos en YouTube. Todas las naciones que le hicieron mal a Israel, que los han tratado mal, que los han tratado de hacerle algún daño, han terminado mal. Y las naciones que han bendecido a Israel y que le han ayudado, Dios le ha prosperado y Dios le ha bendecido. ¿Por qué? Porque usted como familia, ¿verdad? A su hermano, usted lo cuida. Al que le quiere hacer daño, usted pelea con esa persona porque es su sangre. Entonces el Señor Jesucristo considera a sus hermanos, a su pueblo, así. Por eso nosotros predicamos y entendemos y hablamos de que hay que bendecir a Israel, de que hay que apoyarlos, porque yo apoyo lo que Dios apoya. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Entonces, aquí el Señor está hablando de que tuvieron hambre, sed, desnudo. Israel ha sido por muchos años perseguido. Son odiados. Ahora con esa guerra que pasó, la injusticia que le hicieron, el mundo lo que ha hecho es decir que ellos son malos, que ellos están haciendo un genocidio con Palestina y todo ese tipo de cosas. Y el Señor está con Israel, porque es una causa justa. Ellos han tratado de hacer todo bien, pero el mundo se ha encargado de endemonizarlos, podría decirse, de decir que ellos son malos. ¿Por qué? Porque ¿quién es que gobierna el mundo? Sabemos, el príncipe de la tiniebla, y él odia a Israel. Él le hace la guerra a Israel siempre. Entonces nosotros debemos apoyar, bendecir de alguna u otra manera a Israel. Con simplemente ir a Israel como visitante, como turista, usted está apoyando a Israel, usted le está ayudando. Con simplemente poner un comentario en las redes sociales apoyándolos, dando una ofrenda a ministerios que ayudan y apoyan a israelitas. Pero de otra forma también el Señor nos está diciendo aquí que hay un trabajo que hacer como iglesia, y que por eso Él va a juzgar a las naciones y a cada hombre. La iglesia está llamada a alimentar al pobre, a visitar a los enfermos, a ir a los encarcelados, a predicar el evangelio, a ayudarlos, a bendecirlos. Y el Señor está diciendo aquí que esto es una gran falta si no lo hacemos. Igual que como los talentos, que eso es un trabajo que Él nos dio para hacer y tenemos que preocuparnos por hacerlo. Versículo 41, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Miren qué palabra más fuerte el Señor usa. El Señor que mismo dijo, no maldigáis. Pero aquí el Señor ya en su trono de juicio dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor aquí especifica que este lugar de perdición al cual mucha gente cuando se le menciona el infierno dicen que no existe, le molesta esa palabra porque no quieren ni imaginarse que van a ir a ese lugar. Pero el Señor las habla y es real. Al fuego eterno, y la palabra eterno quiere decir para siempre. Un fuego para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién estaba preparado? Originalmente porque ellos fueron los que se rebelaron.
Dios creó ese lugar para ellos, pero Dios va a enviar ahí a todo aquel que desobedece su palabra. Todo humano que desobedece, que no cumpla al pie de la letra de su palabra. Mucha gente llama a Dios que Él es un tirano por esto. Llámelo como usted quiera. Él es dueño del cielo y de la tierra, y Él es que manda, y Él es que dice. Él es el jefe y Él es el rey. Y aunque a la persona le guste o no le guste, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y todo el mundo va a tener que doblar sus rodillas y reconocer que Él es el Señor. Todos esos haters alrededor del mundo, ateos, personas que nunca lo reconocieron, van a tener que hincarse delante de Él y recibir ese juicio. Dice el versículo 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Oiga bien, un forastero. ¿Sabe que antes se practicaba mucho eso? Tú veías una persona en la calle y tú lo veías como divagando o estaba perdido. Tú lo podías invitar a la casa y no pasaba nada, le daba comida, le decía quédate hasta el otro día. Pero hoy en día ya no, porque hoy no se confía en nadie. Hoy la maldad es tan grande que es imposible. Aunque hay ciertos lugares que todavía esas cosas se practican, pero nosotros como cristianos estamos llamados a hacerlo. Somos la gente que el Señor nos puso como luz y como sal, demostrar amor, y muchas veces nos perdemos en eso por cómo la maldad se ha incrementado. Fui forastero y no me recogiste. El Señor está diciendo un forastero, una persona que no es tal vez de esta nación, una persona ilegal muchas veces, que necesita y tú lo puedes ayudar, ayúdalo, porque eso es lo que el Señor quiere. Le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irá esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos caminos. Nunca el Señor dijo que hay un limbo. El Señor nunca dijo que hay un purgatorio. Esa palabra ni siquiera está en las Escrituras. El Señor nunca habló de eso. El Señor dijo dos caminos. Hay una vida eterna que es en el cielo, y el libro de Apocalipsis dice todo lo que hay allí, y a través de las Escrituras. Y hay un infierno, un fuego eterno, un castigo, una cárcel que es eterna. Y el Señor está diciendo que hay dos grupos. Nosotros aquí en la tierra decidimos qué grupo vamos a hacer, de acuerdo a las instrucciones que Él nos da. Si le obedecemos, vamos al cielo. Si no, no es la culpa de Dios. No es Dios que quiere y desea echar a la gente en ese lugar. Es usted mismo que se condena. La decisión está en su mano. Entonces, el Señor nos está preparando y nos está diciendo que en estos últimos tiempos, eso es lo que Él demanda, eso es lo que Él quiere. Que le seamos obedientes, que ayudemos al prójimo, que visitemos al enfermo, al encarcelado, que hagamos el trabajo. Amén. Pues aquí lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Continuamos en el capítulo 26. Que Dios le bendiga mucho y será hasta la próxima.